esta otra vertiente del pensamiento que nos llevó Bolívar Echeverría, que tiene justamente que ver con esta situación de lo que él llama el cuádruple ethos, ¿verdad? Se refiere a estas formas de adaptarse o de no adaptarse a una modernidad capitalista que tiene diferentes aproximaciones. Entonces, ahora nos corresponde escuchar a José Grandilla. Hoy estoy con los apellidos, perdón, discúlpeme, que justamente ha tomado el tema de esta mesa crítica de la modernidad capitalista como eje de lo que nos va a exponer a continuación. ¿Escuchamos? Bueno, primero quisiera agradecer la oportunidad de parte de los organizadores que me han invitado para ofrecer algunas ideas en este acto de conmemoración de un autor que considero yo muy importante y al que hay que desarrollar. Acepté la invitación por varias razones, entre ellas la primera porque si bien ya no tuve oportunidad de tomar la clase con Bolívar Echeverría, su magisterio en el Seminario del Capital, todavía me tocó alguna generación cuando este existía en forma de asignaturas, sí tuve oportunidad de encontrármelo en sus clases del posgrado en estudios latinoamericanos y en concreto cuando estaba exponiendo casi de modo simultáneo un curso justamente sobre Weber y el problema del ethos, de los etae. Y también un poco antes en un curso que se permitió todavía dar en el posgrado de la Facultad de Economía a propósito de Marx y Brodel. Justo en esa ocasión, en el curso del posgrado, yo le presenté como un trabajo final un texto que después publiqué con el título 3 notas sobre el espíritu del capitalismo en Weber para pensar América Latina, que publiqué en la revista de Estudios Latinoamericanos. La segunda razón fue que en alguna ocasión tuve oportunidad de publicarle, de editarle en una revista de educación superior que yo editaba o coordinaba ahí en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, en donde le publicamos dos textos, dos trabajos a él, uno que fue el texto que leyó cuando recibió el premio Libertador al Pensamiento Crítico, y un texto a propósito del 68, en un número monográfico sobre el 68. Y la tercera razón es que teníamos contemplado a través de una serie de conversaciones que mantuvimos con David Moreno en algún momento. Yo coordino junto con Elvira Concheiro un seminario al que titulamos Marx revisitado, posiciones encontradas. Hace más de un año y medio, ya casi dos que llevamos a cabo este seminario, y teníamos en algún momento, figuramos la posibilidad de, en la idea de que se iba a reeditar el discurso crítico de Marx. David Moreno decía que algunos trabajos quizás los iban a ser sustituidos y agregados otros, y pensábamos que el lugar natural para presentar el discurso crítico de Marx en esa reedición era el seminario que estábamos llevando en ese momento. Esto ya no será posible con la presencia de Bolívar Echeverría, pero creemos que, o espero yo al menos, ver reeditada la obra del discurso crítico de Marx. Un libro que por lo demás creo que está agotado hace tiempo. Voy a comenzar diciendo que el trabajo que Bolívar Echeverría nos legó, y justo por el modo en el que está escrito, está construido, ofrece una gran cantidad de lecturas, una muy buena posibilidad de desplegarlo en diversas formas, y eso creo yo
tiene que ver también por el modo en el que él acostumbraba, digámoslo, a hacer sus trabajos, que eran trabajos muy densos, teóricamente, es decir, muy apretados, con una gran reflexión presupuesta en ocasiones en los mismos, lo cual me permite traer a cuenta una anécdota que en algún momento a alguien le escuché cuando platicaba, ¿no? Este cronista era un cronista deportivo con afanes literarios, que en alguna ocasión, con relación a una pelea de box entre el Mantequilla Nápoles y Carlos Monzón, decía él que identificaba una especie de disyunción o de diferencia entre el género cuento y el género novela, y lo colocaba en términos boxísticos, y decía: en el cuento se gana por nocaut y en la novela se gana por decisión. Creo que esta misma diferencia puede ser ubicada en términos de la diferencia entre lo que es el ensayo y lo que sería el tratado, o el libro, digamos, como una especie de tratado sistemático. Me parece que el trabajo de Bolívar Echeverría corresponde más bien a esta definición del ensayo como un género que gana por nocaut. Es un conjunto de trabajos muy apretados, de gran densidad teórica, y que él fue publicando de tal modo que su obra requiere el esfuerzo de aprisionarla en nuestra reflexión a través de un conjunto de trabajos que están dispersos. A diferencia quizás solamente del trabajo La modernidad de lo barroco, que corresponde sí a un proyecto de un tratado más sistemático. El otro conjunto de libros que Bolívar Echeverría nos legó consiste justamente en esta síntesis lograda en mayor o menor grado de ensayos que corresponden al trabajo teórico y sistemático de un conjunto de temas que tienen la densidad fuerte de un trabajo filosófico sin que necesariamente cobren la dimensión del tratado, la sistematicidad de un tratado filosófico. Esto, a mi juicio, tiene la ventaja de colocarse en toda una tradición cultural que a mí me gusta mucho, que es la tradición ensayística. Veo en ello una gran potencialidad y no como corresponde a la valoración que se hace actualmente del trabajo académico intelectual, en donde esto es colocado en un grado inferior en este monopolio del rigor en que se ha convertido la evaluación institucional. Esa potencialidad yo la veo porque hay que nos exige tratar de reconstruir los hilos argumentales para construir una teorización. Y creo que en ese sentido Bolívar Echeverría mismo lo hacía, lo hizo por ejemplo en la revisión sistemática de los ensayos de Montaigne. Está ahí presente esa capacidad de reconstruir desde los trabajos concentrados, densos, en donde florecen problemáticas y en donde se hace hablar a los libros, como diría Borges, a través de los libros. Yo creo que esa disposición intelectual de la obra que nos ha ofrecido Bolívar Echeverría es lo que permite, digamos, una gran posibilidad heurística, es decir, una gran apertura a esa modalidad de trabajo que él tenía, de un ensayo sistemático, apretado, nosotros darle la posibilidad de apertura sin traicionar el sentido y el significado de las formulaciones que él nos ofrecía. Y en ese sentido voy a tratar yo de recuperar el tema que nos convoca a través, creo yo, también de, digámoslo así, un modo que está presente desde su obra más temprana y que lo sigue en el curso de su formulación posterior. Gandler lo decía en el sentido de que el origen es meta, ¿no? Yo lo voy a tratar de decir o lo voy a tratar de referir en un sentido en el cual me parece que un tema fundamental que atraviesa la reflexión desde el Bolívar Echeverría del discurso crítico de Marx y que está presente en la forma en la que él trabajará el problema de la modernidad y la modernidad capitalista, porque en su reflexión son dos cosas distintas. Lo voy a tratar de decir en el siguiente sentido.
Bolívar Echeverría insistió de manera coherente desde mediados de los años 70 hasta sus últimas reflexiones que el aspecto fundamental que él trataba de vislumbrar en la recuperación del discurso de Marx, como una cientificidad que se recupera en su criticidad, decía él, consiste justamente en ver el modo en que estalla la contradicción entre la forma social natural que es agredida, tratada de negar, impedida de florecimiento sistemáticamente por la forma del valor valorizándose. Él ve en esta confrontación, en esta contradicción, en ese antagonismo conflictivo de una socialidad como la moderno capitalista que trata de bloquear a la pervivencia identificada en mayor o menor grado, visible o invisible, de esa forma social natural de ocuparse del modo de la vida, es decir, entiende la crítica de la economía política como el modo de entenderse con el capitalismo en el momento en el que el capitalismo encuentra determinados escollos, él les llama en el discurso crítico de Marx, lapsus en los cuales es capaz también de verse, dentro de la lógica del capitalismo, la pervivencia de la forma social natural. En este sentido, el método de Marx consiste, o la capacidad de ver que él plantea la cientificidad como recuperación crítica, es tratar de visibilizar eso que aparece como invisible. Esto es, tratar de visibilizar en el modo en el que el capitalismo encuentra determinados lapsus en los cuales todavía puede florecer la capacidad de ver a esa forma social natural que es agredida y está tratando de ser reprimida permanentemente, subordinada, subsumida, cancelada por la forma del valor. Marx, creo yo, lo dice de un modo muy prístino en uno de los capítulos iniciales de la primera sección del Capital, cuando coloca la oposición, cito casi textual, en los siguientes términos. Dice Marx: entre las abigarradas formas naturales, permanentemente amenazadas de ser colonizadas por la forma transmutada, la forma del valor. A René Zavaleta, otro de nuestros clásicos, le gustó más el concepto de abigarradez, después de leer esta parte, creo yo, inicial del Capital, y de ahí desprende toda su teoría sobre las sociedades abigarradas. A Bolívar Echeverría le convence más, le pareció más sugestivo el concepto de forma natural, pero en rigor está haciendo referencia a este espesor de larga duración, a este sustrato cultural que todavía está permanentemente, o que aparece, aunque sea en destellos, en el modo en el que se entiende la reproducción de la vida social, que es permanentemente tratada de subsumir por la lógica del valor. Esa confrontación, esa contradicción, ese antagonismo conflictivo que hace al capital, es lo que Bolívar Echeverría va a tratar siempre en su discurso crítico. Siempre tratará de desplegar cómo es que en el capitalismo aparece esta contradicción. Y creo yo que en ese sentido el trabajo de Bolívar Echeverría se coloca en una tradición renovadora de la lectura de Marx, y se coloca en una tradición renovadora de eso que él mismo ha identificado, y lo señala en la introducción del discurso crítico de Marx, como lo que ve como los marxismos dominantes. Ante esos marxismos dominantes, él aboga más bien por lo que él llama esos marxismos marginales, esos marxismos ocultos, pero que permanecen por ahí. De esa tradición, creo yo, derivará el modo en el que Bolívar Echeverría leerá en qué consiste la lógica del capital. Y ahí yo lo relaciono con un modo de leer el Capital en un sentido de ser una obra no solo inacabada, sino una obra que se escribió en varias ocasiones. Los que se han especializado en este tema pues han señalado que hay varias ocasiones en las que se escribió el Capital, y la primera de ellas es justamente la que Marx, digamos, de un plumazo en 11 meses, entre el 57 y el 58, en los Grundrisse, escribió, digámoslo así, o dio a cuenta con prácticamente la problemática en general que ocuparía su obra madura del Capital, a tal punto que él mismo le llega a decir a Engels en el 59, entre el 58 y 59, en su correspondencia,
que vaya buscando el editor a la obra porque lo va, ha dado, digámoslo así, o entiende que puede ser que haya tenido ya el manuscrito o una obra terminada. Muchas veces uno, cuando ya es capaz de ver como el principio y el fin de un trabajo, ya hay que escribirlo, pero ya más o menos tiene la idea. Creo que eso ocurre con Marx entre el 58 y 59, a tal punto que le dice a Engels, búscate un editor. Y sí, en efecto, en el 59 escribe Marx una obra que llevará por título después La contribución a la crítica de la economía política. Una obra que supongo de algún modo u otro Marx mismo daría con la opinión que algunos de sus seres más cercanos, de sus amigos más cercanos, dio de la obra. Me refiero al padre de Karl Liebknecht, Wilhelm Liebknecht, que cuando conoce la contribución del 59 ha generado tanta expectativa en la publicación de la obra de Marx que Liebknecht llega a hacer una expresión y dice: nunca un libro me había decepcionado tanto. Imagínense en Marx, si él haya llegado a conocer el juicio tan severo en esos términos de Liebknecht, y supongo que en ese sentido mucho de eso tuvo que ver con el curso posterior de la obra y el no quererla, a final de cuentas, dar a conocer y terminarla, ¿no? Algo que después Engels insistía mucho. Pero en los Grundrisse me parece que está dada en curso un aspecto fundamental de la obra de Marx, que leo a continuación, justo en la parte introductoria, la que corresponde al cuaderno M, la introducción del 57. En la edición del siglo XXI está en la página 28, casi al final, en donde dice Marx: el capital es la potencia económica que lo domina todo de la sociedad burguesa. Es decir, Marx está dando ahí a cuenta el carácter del capital que, y dice más adelante, el capital en su contenido fundamentado no es sino una contradicción viva. El capital es una contradicción en proceso, cuya contradicción, dice él, y es una pregunta fundamental para Bolívar Echeverría: ¿por qué, si el capital es una contradicción, por qué no estalla de modo definitivo? Es decir, ¿por qué estalla la contradicción en el capital, pero al modo de su desarrollo? Y creo yo que en esta formulación sintética está un aspecto problemático, pero nuclear, de la obra de Marx. El capital es la potencia económica que lo domina todo, sí, es decir, aspira a ontologizarse, aspira a colonizar la totalidad. Pero después de esa pequeña coma, dice Marx, de la sociedad burguesa. Es decir, el capital en su totalidad es pretensión de totalidad, pero no es cierre completo de la totalidad. Es decir, el capital en el proceso de su despliegue se relaciona con formas sociales preexistentes a las que posteriormente se monta su dispositivo, monta, como dice Mésaros, su orden, su dispositivo, su metabolismo sobre ese orden social preexistente. Marx en los Grundrisse, si no mal recuerdo y la memoria no me falla, en la página 236 del tomo 1 lo dice de manera clarísima. Dice Marx: el capital no salta ex nihilo, no surge de la nada, sino que se monta sobre la modalidad preexistente, y ese devenir es el proceso de construcción de su totalidad, pero nunca es la totalidad totalmente totalizada, ¿no? Sino siempre hay un sustrato cultural que queda detrás, que está debajo, que brota, esos lapsus. Es ese, me parece, el modo en que Bolívar Echeverría está leyendo el Capital. Y en ese sentido se coloca, a mi juicio, dentro de toda una tradición que ya es renovadora de cómo leer a Marx. Ahí lo coloco yo en relación, hace un rato decía Gandler en términos de una especie de suspicacia o sospecha, si Bolívar Echeverría no habría leído a Walter Benjamin antes en el modo, en su primera incursión hacia Alemania. Uno no puede hacer más que especulaciones, ¿no? Dice Marx, abstracciones con sentido, ¿no? Especulaciones en el sentido de una reflexión indirecta que además está contaminada por el género en el cual se está trabajando. Yo haría referencia a eso
en términos de lo que dice José María Pérez Gay en el texto de Tu nombre en el silencio, esa novela en la cual Bolívar Echeverría y Horst Kurnitzky incluso están mencionados en calidad de personajes integrantes de la temática que ahí se va estructurando en Tu nombre en el silencio, y ahí se dice justamente, se señala, que ellos conocieron de la obra de Benjamín. ¿A través de quién? A través de un autor, Jacob Taubes, que es, lo dice Pérez Gay, que en el libro es Cardona, el personaje, ¿no? Dice él, tomamos conocimiento de Benjamín en ese momento a través del trabajo de Taubes. Taubes, hay un par de textos, libros completos y un par de ensayos sueltos traducidos al castellano. Uno de ellos fundamental, La teología política de Pablo, el modo en el que Taubes se coloca en ese gozne, ¿no?, entre lo que sería la tradición mesiánica, digamos, en el pensamiento semita, y el modo en el que después Benjamín es recuperado por la amistad con Adorno desde la teoría crítica, pero él está en ese gozne, y entonces justamente sería un ángulo de explicación de la famosa figura del enano en las tesis de Benjamín. El enano, en algunas interpretaciones, sobre todo en la de Agamben, por ejemplo, es claramente Pablo de Tarso, ¿no? Porque con él se abriría esa perspectiva de un cierto universalismo. El trabajo de Bolívar Echeverría yo lo podría, digamos, una especie de sugerencia de lectura muy interesante sería justamente leerlo desde una de las indicaciones, digámoslo así, preferidas de alguien que fue un autor que tanto le interesaba que incluso no quedó contento con las traducciones que en su momento hizo Héctor Álvarez Murena, el primer traductor de Adorno, de Horkheimer y de Benjamín, que hizo, Bolívar hizo su aporte en términos de la traducción, por ejemplo, de las tesis sobre la historia de Benjamín. Y en Benjamín yo veo ahí dos posibilidades que pueden servirnos para leer el trabajo de Bolívar Echeverría. Una es el modo en el que Walter Benjamin recupera o señala el concepto de afinidad electiva. Y ahí el concepto de afinidad electiva para mí tiene una disposición muy interesante y me parece que brinda una capacidad heurística. Yo la voy a señalar nada más en tres dimensiones. Una podría ser, por ejemplo, la que Lowy destaca cuando trabaja el problema del llamado pensamiento de la Europa central, es decir, la afinidad electiva que se establece entre la tradición mesiánica del pensamiento semita y la tradición revolucionaria del pensamiento de Marx. La fusión, la afinidad electiva entre estos dos produce la teoría crítica, digámoslo así, como es, digámoslo así, conocida, lo que podríamos decir, la tradición de la teoría crítica hegemónica, ¿no? Otro modo de lectura podría ser la crisis de inicios de siglo, la conexión que Koselleck señala entre crisis y crítica, la condición de crisis que hay al inicio del siglo XX produjo la teoría crítica como se fue desarrollando en su modo hegemónico. Pero también se puede ver en términos de esa afinidad electiva entre estas dos tradiciones. Otro modo de verlo sería afinidad electiva entre autores, y ahí solamente yo encuentro dos o tres referentes en mi visión. Desde luego hay que trabajarle más. Pero habría una afinidad electiva entre dos personajes de fines del siglo XIX, mediados a fines del siglo XIX, Marx y Engels, que trabajan casi como una especie de, en términos deleuzianos diríamos, de una máquina abstracta de pensamiento, ¿no? Otro ejemplo podría ser incluso el de Adorno y Horkheimer en el curso del siglo XX, ¿no? Justamente Deleuze y Guattari serían quizás un ejemplo de una afinidad electiva, de una máquina abstracta de pensamiento, ¿no? Que produce toda la reflexión postestructuralista.
a lo mejor Negri y Hart aspiran a hacer algo así. Yo, a mi juicio, todavía están lejos de hacerlo, pero puede estar en sus aspiraciones, ¿no? Pero podemos ver ahí también una especie de afinidad electiva entre dos personajes que en su articulación producen un tipo de pensamiento. Veo en el modo en el que Bolívar Echeverría reflexiona el problema de la modernidad y el problema de los etos, dos formulaciones en las cuales encuentro el despliegue de esa afinidad electiva. Uno sería el modo en el que trabaja la relación entre modernidad y capitalismo. ¿Por qué? Porque incluso uno podría decir, hay casi una reflexión en el curso del trabajo de Bolívar Echeverría, en el cual parece dubitativa la reflexión sobre los orígenes de la modernidad, porque en algunos trabajos dicen, no, pues esto empieza más o menos en el curso del siglo XVI, en otras obras dicen, no, va esto más hacia atrás. Si seguimos a Brodel, más o menos desde el siglo XIII o XIV, están ahí las formas antediluvianas del Capital. Y luego, en dos ediciones distintas de su trabajo, en una dice, esto comienza en el siglo XII, ¿no? Ya desde la mano de Mumford y su lectura sobre la técnica, y ya en la formulación definitiva dice, esto comienza al modo de Dewey, diríamos, en la Revolución del año 1000, ¿no? En el siglo XI. Yo he dado mi opinión en un trabajo que se publicará en la revista Umbrales en Bolivia, en el número 22, en un trabajo que le nombro sobre los orígenes de eso que llamamos modernidad, un mar de discusión. Pero bueno, no es el caso señalar mi opinión, sino voy a tratar de decirles la opinión que encuentro en Bolívar Echeverría. Y ahí me parece que en términos del problema de la modernidad y el problema del capitalismo, él es muy claro en el modo en el que lo está discutiendo. Porque me parece que él se coloca en una línea de reflexión que iría de una problematización del Heidegger de la pregunta sobre la técnica y Sartre en crítica de la razón dialéctica. Bolívar Echeverría se coloca, a mi juicio, en ese eslabón de pensamiento para tratar de problematizar el problema que Heidegger ha detectado en términos de la cuestión de la técnica. Y Heidegger lo dice de manera muy clara en ese trabajo, hay varias ediciones, ¿no? En la cual, en la pregunta sobre la técnica, dice Heidegger, la pregunta por la esencia de la técnica no es técnica. Es decir, la pregunta para saber en qué consiste la esencia de la técnica da con un curso en el cual encontramos que la esencia de la técnica no es técnica. En cierta analogía, porque Heidegger, la respuesta que va a llegar es ¿en qué consiste la esencia de la técnica? En su ambigüedad. La esencia de la técnica consiste en su ambivalencia, en que puede construir liberación, pero también puede construir opresión, en que podemos encontrar ahí la salvación, pero también la tortura, la opresión. Bolívar Echeverría, cuando piensa el problema, podemos decir algo así como ¿en qué consiste la esencia de la modernidad? La esencia de la modernidad no es algo moderno. La esencia de la modernidad es justamente esa ambivalencia, esa ambigüedad, el carácter ambivalente que ya se señalaba hace un rato por parte de Diana Fuentes, ¿no? En el problema de la modernidad está esa ambivalencia, está esa promesa técnica. Si recurrimos a un arsenal más clásico, diríamos, incluso Bolívar Echeverría lo llega a señalar, ¿no? Si nosotros recorremos el problema de la técnica, o sea, el carácter fundamental de lo que sería el ser moderno, pues podríamos dar incluso, si nos vamos hacia atrás, en casi la condición que el héroe de la Ilíada, ¿no? Tiene en el sentido de esa capacidad, digamos, que expondría, ¿no? en su viaje, también en la seducción por parte de las sirenas, pero en su modo en el que él construye, digamos, en el modo en el que Daédalo construye los instrumentos, es decir, en ese demiurgo técnico, en ese carácter de promesa, y señala, incluso lo dice en esos términos, ¿no? Estaríamos incluso viendo la figura de un hombre prometeico. En términos del mito clásico,
diríamos que, en efecto, está presente en la reflexión de Bolívar Echeverría esa variante, digámoslo así, esa figura prometeica de la técnica, pero más bien de manera implícita, no tanto explícita, yo al menos no la veo tan explícita, pero sí implícita, está la figura del otro hermano de Prometeo. Que en el mito, si van, revisen ustedes el mito de Prometeo, desde lo que serían las formulaciones de Hesíodo, Esquilo hasta Goethe, más modernas, hay una visión en la cual el hermano de Prometeo, justamente Epimeteo, es visto como el hermano descuidado, ¿no? El hermano es descuidado justamente en el mirar hacia atrás, en el ver hacia atrás. Iván Illich en los años 70 recuperó la figura de Epimeteo, la recuperación del hombre epimeteico, justamente como esa necesidad que la modernidad tendría de hacer una especie de valoración de Epimeteo, es decir, de ese mirar hacia atrás, no como esa vuelta definitiva a la tradición, sino como esa necesaria recuperación de eso que todavía no está cancelado completamente. Creo yo que la insistencia en ese carácter contradictorio que señalado tiene el Capital y el volver a la forma social natural, está también presente esa especie de mirada hacia atrás, en el sentido no de un pasado ya definitivamente cancelado y al que hay que superar, sino de un pasado como esa rememoración, esa idea de la memoria y esa idea de ese sustrato cultural que está ahí. Es decir, tendríamos que tratar de complejizar la lectura del modo prometeico en que nos hemos relacionado con la técnica y ver también esa otra figura más bien castigada, reprimida de Epimeteo como esa posibilidad también de relacionarnos con lo que está como esa densidad, ese espesor en las sociedades que a veces estalla al modo de lapsus. Ahí veo yo una posibilidad que me parece interesante y que está más bien en su carácter de implícita, ¿no? en la reflexión pormenorizada que Bolívar Echeverría dio en varios ensayos cuando trabajó el problema de la modernidad, incluso en el sentido de su ambigüedad, porque él la señala de manera explícita. Hay una parte en la cual hace un rato se preguntaba Gandler si Bolívar Echeverría, o sea que Bolívar Echeverría había tenido la capacidad de dar con una reflexión del carácter destructivo del capitalismo mucho antes de cualquier otra gente. Habría quizás que hacer un análisis más filológico o historiográfico, pero yo traigo a cuenta nada más la reflexión de una persona. El primer marido de Hannah Arendt, lo presento así, el primer marido de Hannah Arendt, Günther Anders, ¿no? Günther Anders, en un trabajo que publica en 1956, que 55 años después se ha traducido al castellano, con el título La obsolescencia del ser humano. Anders está ahí profundamente impactado por lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki 11 años antes. Y él, justamente en discusión con las ontologías de raíz heideggeriana, él va a decir que la condición ontológica del ser humano en este momento, en esta era, ya no es ni siquiera si es una era técnica, sino que nosotros somos una especie de agregados a la era técnica, y por eso hemos pasado a ser casi obsoletos, dice él. ¿Y por qué? Porque él dice, la ontología nuestra tiene que las ontologías anteriores, ya ni siquiera en la reformulación que hace Heidegger, un autor que Bolívar Echeverría mismo lo dice en una entrevista que le hacen, que se publica en este libro del materialismo de Marx, dice, uno de los autores que más me impactaron, ¿no? Heidegger plantea la idea del problema del ente y del ser y revoluciona la ontología en el siglo XX al perseguir, digámoslo así, el ser de los entes no es sino el modo, dice él, de estar en el mundo. Inauguraría ahí las ontologías del siglo XX. Anders trata de criticarlo ahí, dice, porque las ontologías
de nuestra condición han partido del ser. Pero en rigor, colocados en esta situación, nosotros ya somos una especie, la especie humana, que estamos en una condición ya absoluta de no ser. Dice lo que él dice, la técnica ha llegado a tal punto que la garantía que tenemos es una garantía de destrucción. Si nosotros escuchamos las posiciones que hace John Sachs Fernández, por ejemplo, más allá de terminar aterrorizados, nos damos cuenta de una gran referente empírico de que sí, en efecto, o sea, la cantidad de ojivas nucleares dan para destrozar como no sé cuántas veces el planeta, ¿no? Y la técnica o el crecimiento económico en las variantes técnicas del capitalismo avanzado requerirían más o menos 7 veces el contenido energético que puede dar la biomasa en el planeta, es decir, requerimos de alrededor de 7 planetas para poder producir y consumir en los niveles que hace el capitalismo desarrollado. En ese sentido, la reflexión de Anders es absolutamente actual. Estamos ante una situación en la cual, como especie humana, estamos prácticamente a un tris de estar en condición de no ser. Entonces él dice, la reflexión ontológica tiene que ser desde el no ser. Y él practica, ahí es radical, Gunder Anders, porque él dice, lo que yo voy a practicar en mi reflexión sobre la técnica es la vergüenza prometeica, la discordancia prometeica, es decir, tratar de reflexionar la técnica desde un sentido señalando justamente ese carácter destructivo, ¿no? Ignoro si Bolívar Echeverría conoció en Alemania o no el trabajo de Anders en aquel momento, pero sí creo que pudo haber conocido el trabajo de otro autor importante, quien recupera primero los Grundrisse, que es Roman Rozdolsky. Rozdolsky da con uno, dice él, uno de los 5 ejemplares que habían en el mundo de los Grundrisse en el 48 y después los reeditan. Y él es el primero que hace una reflexión sobre los Grundrisse, un comentario detenido. Lo hace en el año del 67, su libro se publica en el 68, en el momento en el que Bolívar Echeverría estaría en Alemania, supongo, en el ambiente cultural en el que se mueve. Está fresca la reflexión de Rozdolsky. Rozdolsky, en la introducción de ese libro, Génesis y Estructura del Capital, la introducción, el apartadito número 3 de la reflexión de Rozdolsky se titula algo así como la recuperación del concepto de valor de uso en la crítica de la economía política. Un amigo suyo de Bolívar Echeverría, tan cercano como Kurnitzky, en ese momento publica de hecho un texto que desafortunadamente nunca se tradujo al castellano, que se llama Ensayo sobre el valor de uso, en los años 70. Es decir, la reflexión que Bolívar Echeverría está armando y el modo en el que está leyendo el problema del despliegue del capitalismo, lo está haciendo desde esa perspectiva de eso que Rozdolsky ha identificado como una especie de déficit de teorización sobre el problema del valor de uso. A tal punto que justamente Bolívar Echeverría, en uno de sus libros significativos, Valor de Uso y Utopía, retrabaja lo que ha hecho en la revista de Cuadernos Políticos y ofrece esa conceptualización que Jorge Veraza daba uno de sus ángulos, esa reflexión sobre el problema del valor de uso. Es ahí justamente, en ese modo en el cual, creo yo, él está pensando esta afinidad electiva entre la modernidad y el capitalismo. La modernidad es una cosa, una promesa, y las sociedades la experimentan al modo de una actualización concreta de esa promesa. Pero el problema de la modernidad se complejiza aún más, porque hay un determinado momento en el cual esa contradicción del capital como potencia económica que lo domina todo, termina por subordinar, digámoslo así, de manera más clara. Él lo trabaja en la idea, en la lógica del etos realista, y dice, en un momento determinado, más o menos en el curso del siglo XVIII, no podemos hablar de modernidad más que del modo como moderno capitalista, es decir, ya en esta afinidad electiva entre la modernidad y el capitalismo. El occidente, como ese modo de pensar técnico, se ha, digámoslo así, llevado a cabo en esa forma de extenderse por el mundo entero. Justamente ahí daría yo con el otro punto, y con eso terminaría, para no abusar más del tiempo, en el modo en el cual Bolívar Echeverría va a plantear la afinidad electiva entre modernidad capitalista y distintos etaes, es decir, distintas modalidades concretas como comportamientos espontáneos dominantes en las que se lleva a cabo el capitalismo. Y ahí justamente encuentro
la potencialidad que él le da al concepto del etos barroco. Porque él lo va a colocar en un sentido en el cual dice, a diferencia de otros marxismos que ven en ese carácter contradictorio, se colocarían, digámoslo así, en un lado de la balanza. Es decir, el capitalismo domina todo, o el trabajo en realidad tiene la capacidad de zafarse completamente de esa contradicción, ¿no? Colocado en esa disposición, ¿por qué? Porque la otra reflexión sería una reflexión, por ejemplo, que encuentra también un déficit de teorización, por ejemplo, en los trabajos de Holloway, de Postone y de otras gentes, encuentran un déficit de teorización en Marx, en el sentido, en el concepto de trabajo abstracto. Por ahí alguien andaba circulando el último libro de Holloway, que no hace sino abundar en esa especie de aporía que él encuentra en el trabajo de Marx, un déficit de teorización en el trabajo abstracto. La contradicción fundamental está ahí dada en términos de trabajo abstracto versus trabajo concreto. O en otra formulación podríamos decir en términos de trabajo vivo y trabajo objetivado. En esa teorización no solo estamos exigidos de hacer una crítica desde el trabajo vivo, sino tenemos que hacer una teoría crítica del trabajo vivo como tal. Ahí en esa serie de oposiciones que yo veo como lecturas muy creativas y nuevas de la reflexión a propósito de Marx, encuentro que Bolívar Echeverría prefiere hacer uso, digámoslo así, de una disposición metodológica que encuentro presente en su propia disposición de la traducción que hace de las tesis de Walter Benjamin, en el sentido ubicada en las partes, en las notas, en los apéndices, donde Walter Benjamin en el punto número 8, casi al final de la edición de Itaca, en la página 112, dice Benjamin y plantea en qué consiste su método. Dice él: la ley, entre paréntesis, esquema, que está en la base de este método es la de una dialéctica en estado de detenimiento. Es decir, la oposición es más fructífero sacar, o heurísticamente más adecuado, más creativo, justamente extraer en esa disposición metodológica de ver la dialéctica en estado de detenimiento, o incluso como Marx pensaba la noción de límite, ¿no? Como una cosa, una asíntota que se extiende y que no puede terminar de cruzarse. Esa dialéctica en estado de detenimiento nos daría una condición más heurísticamente más adecuada. Y veo yo en la formulación, y de hecho creo que así lo llega a decir explícitamente Bolívar Echeverría, el etos barroco es esa especie de tercero no incluido. Entre la forma natural, castigada, tratada de someter, por el etos realista, es decir, la modernidad capitalista muchísimo más claramente vista. Si lo ponemos en términos deleuzianos, diríamos, el etos realista corresponde a una disposición en la cual el capital se encuentra en una especie de espacio más liso. El etos barroco correspondería a esa formulación en la cual el etos realista trata de imponerse completamente, pero encuentra una disposición de un espacio más estriado, una convivencia que le exige generar, digámoslo así, una disposición de ese tercero no incluido, de ese tercero excluido, que da una formulación de la modernidad, digámoslo así, que sería la condición de esos lugares, de esos espacios en donde la modernidad, digamos, se asienta de una manera distinta, no tan brutalmente realista, funcionalmente neoliberal y ruda, aunque hemos vivido el neoliberalismo de la manera más ruda. Es más, fuimos precursores del modo en el que se establece el neoliberalismo, es decir, la destrucción, el neoliberalismo como conjunción de ese proceso político y económico que fue el golpe militar en América Latina o en Bolivia. Antes fuimos precursores de la forma neoliberal, pero encuentra, creo yo, la formulación de esa etae, de mixtura, la capacidad de imaginar o de pensar, y creo yo que ahí estamos con esa política. En Bolívar Echeverría está esa reflexión política en la cual, si no podemos volver a esa forma prístina, natural, a esa forma, digámoslo así, guarecida en su fortaleza autóctona, tenemos capacidad de construir una modernidad que sería alternativa,
en este modo, digámoslo así, en el cual se establece esta convivencia, esa afinidad electiva. Muchas gracias. El doctor Gandarilla nos ha hecho una exposición, pero exhaustiva, ¿no? Viste todos estos ángulos de lo que en la mesa anterior Diana Fuentes había llamado las coyunturas, ¿no? Donde aparece, donde se va haciendo manifiesto el pensamiento Bolívar Echeverría. Dentro de la gama de autores y todo que citaste, quizá habría alguno que sería interesante también revisar, que es Costas Excellos. En esta obra que escribió el francés de Marx, el pensador de la técnica, ¿no? Que es, según la historiografía, la primera vez que hay un acercamiento marxista a el pensamiento de Heidegger, ¿no? Es, en esta obra donde ese griego incómodo, ¿no? Pudo avanzar algunas ideas que luego ya después se fueron como dispersando, ¿no? Bueno, estamos a un muy buen tiempo para que ustedes formulen las preguntas que les parezcan importantes sobre esta segunda mesa en homenaje a Bolívar Echeverría. No tan rápido. ¿Nadie se anima? Bueno, pues me animo yo. En buena medida, este ethos del barroco quedó como una interpretación de Bolívar sobre lo que es, digamos, en especial América Latina, ¿no? Y dio esa, no solamente como característica artística, sino como llamemos una forma de pensamiento que abarca, por supuesto, entre otros, a Sor Juana, ¿no? Por ejemplo. Pero siempre en los trabajos de Bolívar hay esta tensión que presentaba José, esta contradicción de no ver el ethos como algo ya consumado, cerrado, etc., sino como algo que da virtualidad. ¿Cabría alguna posibilidad de pensar en este ethos del barroco lo que tiene que ver con un pensamiento liberador, como es la teología de la liberación, que estaría enraizado precisamente en el pensamiento cristiano, católico especialmente? Sí, por supuesto que sí. ¿Jamás? No, yo creo que si uno lee la modernidad de lo barroco, creo yo un trabajo en el que Bolívar Echeverría lo va abordándolo desde sus distintos ángulos, porque no está solo interesado en plantear que el barroco es una especie de sobreestetización, ¿no? Y en ese sentido él lo trabaja desde una teoría así, una filosofía de la cultura, el problema del arte, el problema de la religión, el problema de la compañía de Jesús, ¿no? El siglo XVII. El problema fundamental ahí, a mi juicio, está dado en términos de ese juicio que está permanentemente nucleando la reflexión de Bolívar Echeverría, en el sentido de cómo se establece esa afinidad entre modernidad y capitalismo. Porque si uno lo mira en el sentido de esa capacidad que tiene también el capitalismo de extenderse territorialmente, es decir, el capitalismo no solo corresponde a una lógica, digamos, ontológica de la sociedad en este sentido, de este enfrentamiento, sino a una condición material de, en un momento determinado, experimentar la planetarización, es decir, el despliegue de su lógica por el mundo entero. Y ahí él está viendo, a mi juicio, está presente un problema que tiene que ver con
las formas religiosas como formas culturales, y en ese sentido él distingue claramente el proyecto, digámoslo así, protestante, y el proyecto, digamos, que tiene que tener un mayor consentimiento con otras formas culturales que no avasallan, sino que tienen que convivir con ellas, ¿no? Si uno ve la película de La Misión, por ejemplo, en términos de la convivencia y de la construcción de formas culturales, ahí prácticamente el conquistador, el evangelizador, es él mismo evangelizado. Es decir, las formas guaraníes eran formas más densamente más consolidadas, al menos en ese espacio. En un momento determinado, Bolívar Echeverría lo destaca mucho cuando se da el momento de la llegada, o sea, digamos, de esa condición evangelizadora, y el momento de la expulsión como forma, digamos, no es solamente que en un momento determinado el papado dice los jesuitas ya no están más acá en América Latina, sino que está habiendo ahí una especie de situación ya ingobernable, ¿no? De una situación que está generando algo que se le está yendo de las manos, pero que además tiene una convivencia con los de abajo más fuerte que cualquier condición mediatizada, digámoslo así, por la presencia del criollaje. De otro modo de salirse de esa condicionalidad es también ver cómo en el papado y en la metrópoli pesa también la forma de la mediación que establecen los virreinatos y el criollaje. ¿Por qué? Porque en un momento determinado también se le están yendo de las manos, pero es más peligroso que se le esté yendo de las manos justamente en esas formas de convivencia con los de abajo, en donde los de abajo están saltando y estando presentes. No veo yo una formulación en la cual la teología de la liberación esté pesando en ese modo, en el sentido de que él esté dando una formulación religiosa de la cuestión, exceso o vicio en el cual incurrió incluso Lowy cuando vino a hablar sobre Bolívar Echeverría y Walter Benjamin, sino veo justamente esa complejización de la presencia cultural de las órdenes religiosas en un modo en el cual está, digámoslo así, haciéndose saltar la dificultad de colonizar exclusivamente a través de la espada y la cruz. ¿Por qué? Porque va a haber modalidades en las cuales los de abajo tienen más fuerza y tienen más modo digamos, de hacerse presentes, y en ese acuerdo en el que tuvo la corona española con el reino portugués, a través de desplazar el eje, digamos, más allá de lo que el Tratado de Tordesillas decía, vieron un gran peligro y desde luego la Compañía de Jesús en ese momento es mandada para atrás, o sea, se tiene que salir de América Latina, y no solo eso, sino desaparecer prácticamente como congregación, algo casi tan fuerte como lo que después fue la política de Wojtyla con relación a la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta acerca de la modernidad. Por lo que entendí, hay entonces diferentes tipos de modernidad, no es solamente una. Entonces, haber elegido por la sociedad occidental el modo capitalista de producción, que refiere a la valorización del valor, existió o existe aún la posibilidad de que otras modernidades hayan escogido o hayan elegido otras formas pues de generar su supervivencia, su vida o la reproducción de la vida de maneras diferentes. Y dos, si hay en este sentido estas posibilidades, la modernidad capitalista tiene la tendencia de comérselo todo. ¿Es posible entonces que esas otras modernidades o esas otras formas de reproducción de la vida puedan, digamos, sobrevivir? Mi respuesta sería que ese es el problema en el que nos encontramos. Sí, es que hay muchas formas de vida, sobre todo en el caso de América Latina, que no han sido subordinadas o no han sido completamente subordinadas a la valorización del valor. O sea, este proceso de subordinación de la vida social a la lógica del capital es mucho más fuerte en Norteamérica, ¿sí? Entonces lo que Bolívar rastrea es, bueno, cómo se origina la modernidad norteamericana y cómo se origina la modernidad latinoamericana.
Y ahí entonces, de ahí deriva el etos barroco y el etos realista como los dos etos que están en los polos, ¿sí? O sea, porque en América Latina perviven muchas formas de vida precapitalistas, ¿sí? Sobre todo en las regiones mesoamericanas y andinas, donde la población indígena es muy fuerte. Entonces, la conquista llega y se monta ya sobre estructuras económicas, políticas y religiosas muy desarrolladas, porque son civilizaciones muy avanzadas, ¿sí? Pero entonces, precisamente por esta historia que tenemos, ¿no?, precapitalista, anterior a la conquista, ¿sí?, nuestra cultura es muy distinta de la cultura de Norteamérica, ¿sí? O sea, en Norteamérica llegan a colonizar, por eso nos dice Darcy Ribeiro, en Norteamérica se trata de una colonización exógena, que viene de afuera, ¿sí? Y en cambio en América Latina es una colonización endógena, ¿sí?, donde ya hay una estructura y el colonizador y el evangelizador se montan sobre esta estructura y lo que hacen es depredarla, ¿no? Pedirles excedentes, pedirles tributos, ¿sí? Pero esa estructura pervive, aunque sometida, ¿sí? Entonces, y eso es todavía más fuerte en las regiones andinas y en las regiones mesoamericanas. Por eso a mí me pareció que la tipificación que realiza Darcy Ribeiro viene a complementar la tipificación que realiza Bolívar Echeverría, porque él hace esta distinción entre lo que él denomina los pueblos testimonio, que son las regiones de Mesoamérica y las regiones andinas, donde todavía hay testimonios de las formas de vida precapitalistas, ¿sí?, antes de que llegue el capitalismo mercantil, que el capitalismo que viene de la colonización ibérica en América Latina es el capitalismo mercantil. Entonces también a Bolívar le interesa establecer esta distinción histórica, retomando a Brodel, en el sentido de que las modernidades son distintas, hay distintos impulsos, entonces hay distintas vertientes, ¿sí? América Latina va a derivar de la vertiente del desarrollo capitalista mercantil de la Europa del Sur, de la Europa mediterránea, ¿sí? Entonces nuestra colonización va a ser un tipo de colonización distinta de la colonización de Norteamérica, ¿sí?, sobre todo encabezada por los ingleses mayoritariamente, en menor medida también por los franceses, pero sobre todo por los ingleses. Entonces hay una polaridad, hay una relación polar entre estas dos modernidades. Son modernidades distintas y son modernidades opuestas, porque en la una la subordinación de la vida social al capital es mucho más sencilla, ¿sí? No hay estos... no hay este pasado precapitalista, esta civilización milenaria, estas civilizaciones tan desarrolladas, ¿sí?, como en América Latina, sobre todo en el caso de las regiones mesoamericanas y andinas. También en Chile hay población indígena. Entonces nosotros seguimos, comemos amaranto, ¿sí?, nosotros comemos maíz, nosotros comemos tamales, nosotros comemos tortillas, nosotros comemos pozole. Hay muchas... En Perú persiste el AILU, formas de vida y de organización comunitaria, ¿sí? Y es sobre esos tejidos sociales y estas formas de vida comunitarias que luego se levantan movimientos sociales como el movimiento zapatista, ¿sí?, tanto como el de la Revolución Mexicana como el movimiento de 1994, ¿sí? Es sobre la base de estos tejidos comunitarios, ¿sí?, o estas formas de vida que no están todavía subordinadas al capitalismo, o no están total, o en mucho menor medida subordinadas, ¿sí? O sea, todavía podemos nosotros comer tortillas que son naturales de maíz, ¿no?, que no tienen manseca, ¿no? Todavía hay muchas formas de vida comunitarias, ¿no? Y bueno, y la misma religión católica va a ser asumida por los pueblos, rebasando a las propias instituciones, a la propia iglesia, ¿no? Entonces, en este sentido también hay movimientos sociales como el que estamos ahorita, el que está encabezando Javier Sicilia, ¿no?, que están ligados a la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica está dando un muy fuerte apoyo, ¿sí?, porque se trata de padres, ¿sí?, que están todavía vinculados con los pueblos, ¿sí?,
que tienen estos valores, esta noción de justicia, que tienen todavía estos valores, esta ética, ¿no? Humanista, ¿no? Entonces los movimientos revolucionarios también, los movimientos sociales y los movimientos revolucionarios que se den en estas regiones, van a tener características distintas, ¿no? O sea, lo que Bolívar nos está diciendo es que la subordinación de la vida social al capital en estas regiones es mucho más débil, ¿no? Por lo tanto, que tiene muchas más posibilidades de construirse un etos, muchas más posibilidades de liberación, ¿sí? De construir un etos revolucionario en vistas de la liberación de la vida social respecto del yugo del capital. Y esto atañe a todas las formas de vida, ¿sí? O sea, no solo a todas las formas de praxis. Por eso era importante la intervención de Jorge, en el sentido de que Bolívar logra una vinculación de la crítica de la economía política con la crítica de la cultura. Entonces, él hace extensiva su crítica. Él nos va a decir, Bolívar nos va a decir, lo que vamos a poner en cuestión no solo es la economía capitalista, sino la subordinación de toda la vida social, de la praxis artística, de la praxis educativa, ¿sí? De la praxis política al capital, ¿sí? Entonces Bolívar logra hacer esta, a través de su vinculación con la semiótica, ¿sí? Y a partir del capítulo 5 del Capital de Marx, recuperando el concepto de proceso de trabajo y la crítica del trabajo alienado, que la encontramos desde el Marx de los manuscritos, pero que también está presente en el Marx del Capital, es desde el sentido positivo básico, no alienado del trabajo como modo de realización y afirmación del hombre, que va a criticar la subordinación del trabajo al capital. Pero entonces lo que nosotros tenemos que hacer es recobrar este sentido positivo básico del trabajo como afirmación del hombre y como desarrollo pleno e integral y libre de sus capacidades y satisfacción de las necesidades de todos, ¿sí? Y desarrollo de las capacidades de todos. Desde, además, este sentido finalístico o teleológico que tiene el proceso de trabajo. Por eso Jorge insistía, es que el sujeto se traza, es el que traza la finalidad del proceso de trabajo. Por lo tanto, el sujeto tiene la capacidad de liberar su propio proceso de trabajo respecto del yugo del capital, ¿sí? Entonces, el discurso de Bolívar tiene este sentido político, crítico, muy radical, ¿no? Hay dos intervenciones más, una vi por aquí, y luego hay otra. ¿Sí? Bueno, es que yo era, antes de esta pregunta, interviniendo en la anterior polémica, yo creo que es sugerente también pensar la crisis que implicó para las propias, no sé cómo decirles, cuerpos eclesiales que llegaron aquí a la conquista y a la colonización. Digamos, el hecho de que ellos fueran como, es interesante verlo como ellos son como estos portadores de la modernidad a América, pero al mismo tiempo sufren la crisis de la modernidad con esa que implica, digamos, la conquista y la colonia. O sea, tampoco son, no, ahí no hay una afirmación total de saber qué es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Sino que también hay un entrar en crisis frente a lo que se está haciendo acá, ¿no? Al significado último de la conquista y la colonia. Y eso yo creo que está muy, muy bien planteado en esta idea de una modernidad históricamente constatable en el largo siglo, ¿no? Que es un largo siglo donde, como bien recuerdo que lo plantea Bolívar, que es fascinante, esta idea de que hay una crisis total de la civilización prehispánica, pues, porque hay una hecatombe de su mundo práctico y simbólico, pero también lo hay por parte de la propuesta, ¿no? Y de la propuesta que viene a conquistar, ¿no? Entonces, así como Bolívar nos explica que el etos realista
es azaroso también, o sea, depende de circunstancias tan específicas, ¿no? Que viene del norte, que se instala en esta potencia que es la conquista del oeste, ¿no? O sea, hay condiciones que le permiten ser lo que son y entonces asumir que en realidad el valor de uso es el valor a secas. Y esto que fue leído aquí de Bertrand Russell, que es así, perdón, ¿cómo se llama? No, Jorge. Weber. No, del que dice, de Benjamin Franklin, ¿no? Que es así como, pues hay que pensar en que el tiempo es oro, ¿no? Es dinero. El tiempo es dinero, pues, ¿no? El que está también hecho en Chaplin también, ¿no? Esta idea ahí está lleno de historicidad, igual este otro proyecto que fue como históricamente viable y que, digamos, no nos detenemos en esa... Hay muchas visiones, pues, de la conquista y la colonia como muy planas, ¿no? Como si llega el capitalismo y se implanta. Entonces, por eso es sugerente esa metáfora que dice José, que también la encuentro en Bolívar cuando dice el capitalismo se asienta en concreciones. Y esas concreciones son más o menos permeables, más o menos permisivas. Entonces esta manera de decir sí pero no del barroco es, bueno, digamos, la conciencia de que si no se dice sí, pues es firmar la muerte, ¿no? Pero es un sí que preserva el no. Ahora, sí es muy interesante también determinar, pues, que esto sigue siendo una convivencia con el capitalismo. A mí me gusta mucho la manera en que él lo pone porque es muy clara, ¿no? Él dice, es muy distinto vivir en y con el capitalismo, pues no te queda de otra, ¿no? A vivir por y para el capitalismo, ¿no? Hay una diferencia existencial, práctica, abismal, ¿no? Entonces, ahora, quizá habría que también decir que aunque el etos barroco es propiamente, surge aquí por toda esta historicidad, hoy en día, pues no quiere decir eso que el etos barroco no lo vayamos a encontrar reformulándose en lugares de Europa, o que el etos realista no esté en América Latina de manera muy potente, ¿no? Finalmente son maneras de entender, para seguirlo parafraseando, y de convivir con algo que es invivible, ¿no? Hay una manera que es muy celebratoria de decir, bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que es, y hay que sacar de una manera muy presentista, hay que sacar lo máximo hoy, ¿no? Y hay otra manera en donde hay una memoria, hay un compromiso con el pasado y hay una pervivencia latente que está ahí. Y eso es lo que hace el momento presente tan... Bueno, para que sigamos conviviendo con nuestro barroco, ahí hay una... Bueno, yo tengo una pregunta que es referente a lo de la teología de la liberación cuando se deriva, y es sobre la teología india. Y mi pregunta es si la teología india sería un etos barroco, y si la consideráramos como un etos barroco, por ejemplo, hace un rato decían que el etos barroco podría ser revolucionario, ¿no? ¿Cómo podría ser la teología india revolucionaria si la pensamos como etos barroco, por supuesto? Si es algo que viene, por ejemplo, que como decía la compañera, ¿no? Los evangelizadores son portadores de la modernidad, ¿no? ¿Cómo podemos separar, por ejemplo, la religión autóctona y el cristianismo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar un etos revolucionario de ese tipo si es como portador de la modernidad? ¿Qué está pasando aquí con esta relación o ese tipo de cosas? Creo que también quería decir algo. De una vez, para continuar con el barroco. Bueno, pues yo primero agradecer las ponencias de la mesa y hacer nada más recordar algo que dice Bolívar que a mí me parece importante, que él lo que dice es que vivir en el capitalismo es vivir lo invivible. Entonces, vivir dentro del capitalismo es vivir algo terrible, porque es invivible en muchos de los sentidos que señalaron ya los ponentes de esta mesa. Pero también hay que recordar que el pensamiento de Bolívar es un pensamiento filosófico en el más alto sentido de la palabra, y lo que él plantea en relación a estos 4 ete es que
lo que nos dice es los 4 ete, el ete romántico, el ete realista, el etos clásico y el etos barroco, son formas que han desarrollado las sociedades de vivir esto invivible, ¿no? Entonces, quizá las dos formas más opuestas serían la forma realista y la forma barroca, ¿no? La una que vive por y para el capitalismo, como dice Márgara, y la forma de vivir esto invivible desde el etos barroco es, digamos, una forma de resistencia a esta modernidad realista, de alguna manera, ¿no? Estoy simplificando muchísimo, pero yo creo que es importante decir esto que dice Bolívar, que estos 4 ete conviven en la historia, no es que están separados históricamente y que uno es en un momento y otro en otro, sino que los 4 están ahí jugando y conviviendo, y obviamente quien se impone a los otros es el etos realista, ¿no? Entonces, en este sentido, Bolívar lo que está es describiendo una situación en donde, de cómo se desarrolla la modernidad capitalista, describiendo desde todos sus presupuestos filosóficos, históricos y teóricos, ¿no? Es decir, desde esta lectura del Capital que señalaba muy bien José Gandarilla, él va a desarrollar toda esta teoría y va a mirar, ¿no? Digamos, toda la lectura del Capital le sirve como un mirador para ver cómo se desarrollan estas formas de vivir lo invivible, ¿no? Entonces, yo creo que es una precisión que me parece importante para entender qué es lo que está intentando hacer Bolívar. Y en ese sentido yo creo que él no está, digamos, apoyando ninguna teología, ¿no? Él está describiendo cómo se vive lo invivible. Y él piensa que desde América Latina se vive desde el etos barroco, que es un etos que subsiste desde este largo siglo XVII, en donde él hace esta distinción entre la política y lo político. Y a él le interesa este siglo XVII para ver cómo aquí hay un momento histórico en donde lo político se manifiesta, es decir, desde esta forma de resistencia a seguir en la dirección de la lógica del capital, que se manifiesta desde manera temprana en el siglo XVII americano. A él le interesa mirarlo para, de alguna manera, señalar momentos en donde lo político se puede dar en la historia, ¿no? Aquí, en Concepción, abrió la cuestión de la liberación. Y luego Jorge. Yo nada más, en el sentido en el que intervino Raquel, es que me faltó a mí aquí en la ponencia, ahorita me di cuenta, no lo integré, esta idea de que los etos coexisten, ¿sí? O sea, que se dan a nivel social y también a nivel individual, ¿sí? O sea, tú puedes decir que la personalidad, por ejemplo, de Benjamin Franklin está totalmente inclinada por el etos realista, o sea, son comportamientos que corresponden a momentos, a distintos momentos de la modernidad que se originaron, ¿no?, en el desarrollo de la modernidad, pero también que perviven, entonces que pueden existir de manera combinada, ¿sí? De manera combinada y de manera social y de manera individual, nada más esta precisión. Yo creo que hay una cuestión que está ahí latente en la discusión, en la reflexión que se ha planteado y justamente que ha dado lugar a estas intervenciones muy fructíferas, muy enriquecedoras, porque hay un fondo de una discusión que es justamente lo que señalaba Raquel, es el modo en el que trabaja la idea de los 4 etos, a mi juicio, es también un modo en el cual Bolívar Echeverría está dando cuenta, digámoslo así, con otro autor que también le interesó en un determinado momento, que es Lukács,
con respecto al problema de la totalidad. El problema de la reflexión de la totalidad en el capitalismo, pero vista en un sentido problematizador, en el sentido que la totalidad es una totalidad compleja, es decir, en la cual está esa convivencia de esos modos que en un determinado momento estallan o se ven más claramente o más prístinos la predominancia de uno sobre otro, ¿no? Justamente por eso él encuentra esa especie de fascinación por el largo, de hecho le dice así, el largo siglo XVII. Si vemos en términos de la tradición de los historiadores, incluso desde la reflexión de Brodel, para ellos el siglo XVII es un siglo corto, ¿no? Bolívar Echeverría ahí está haciendo una especie de imputación, y en esa discusión está incluso en juego otra problematización, que sería el lugar del siglo XVI. Desde otras intervenciones, el problema fundamental está dado en el siglo XVI, más que en el siglo XVII, es decir, habría una especie, un pararse desde otro punto de vista, digámoslo así. Y ahí estaría también otra cuestión que tiene que ver con esto que se señalaba por parte de Benjamin Franklin, y uno lo puede encontrar también en las reflexiones en la nueva crónica, El buen gobierno, de Guamán Poma de Ayala, cuando él señala el encuentro entre un inca y un español. Y el inca llega y le pregunta al español, ¿y ustedes qué comen? Y el otro le responde, nosotros comemos oro. Evidentemente lo que ahí se planteaba era dos temporalidades distintas, es decir, la noción de que permanentemente hay una especie de situación, la situación existencial humana es una especie de circunstancia en la cual hay una contemporaneidad de lo no coetáneo, es decir, estamos ante una convivencia de dos temporalidades distintas, ¿no? Y creo yo que esa noción me parece muy creativa de parte de Bolívar Echeverría, de dar cuenta, de entenderse con la totalidad desde esa formulación problematizadora. Y creo que ahí le hace tributo a un autor que estuvo en su momento, a veces fue más importante, otras veces menos, pero que está presente en su reflexión. Fíjate que esto último que dices, pues da pie a decir, bueno, esto debería continuarse como una suerte de seminario, ¿no? Claro. De discusión, de ir replanteando cosas y todo, porque lo que uno encuentra en el pensamiento de Bolívar es esa riqueza que le permite ir por todos los caminos que ahora nos interesan y nos interesan respecto al futuro. Yo les agradezco en nombre de quienes organizaron estas dos primeras mesas y les invito a que continúen en las siguientes, hoy a las 4:30